Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de reflexión educativa, retos de la escuela en red, comunicación y mediaciones en la era digital. Hoy nos convoca una pregunta urgente y que como maestros y maestras es muy importante que nos pensemos en el escenario de nuestra formación, y es cómo ha cambiado la forma de comunicarnos en la sociedad actual y qué implicaciones tienen estos cambios en el ámbito escolar. Partamos de la idea o del reconocimiento de que la escuela no es un espacio ajeno a las demás dinámicas sociales. Todo lo contrario, podemos pensar el aula, la escuela, el colegio como una especie de microcosmos, si se quiere, como una reproducción a escala de lo que ocurre en la sociedad. Mi nombre es Manuela Vives y este episodio forma parte del curso Tecnología, Comunicación, Educación del programa Maestría en Educación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Los invito a acompañarme en este recorrido en el que exploraremos cómo las mediaciones tecnológicas han transformado nuestras dinámicas comunicativas y cómo podríamos pensar en un modelo escolar que responda críticamente a estos cambios y a las nuevas necesidades que nos plantea el devenir de la comunicación en la actualidad. Cuando hablamos de la dinámica comunicativa, nos estamos refiriendo a las formas en las que los sujetos, en las que nosotros interactuamos en un tiempo, en un espacio determinado. Y si hay algo que ha cambiado drásticamente, sobre todo en las últimas décadas, es justo eso, la forma en la que nos comunicamos. Ahora bien, en este contexto surge una pregunta y es pensar cómo nombramos este tiempo histórico que estamos habitando. A diferencia de los modernos como Hobbes, como Descartes, que se sabían parte de un tiempo determinado, que era concretamente la modernidad, digamos que hoy no hay un consenso sobre el nombre que recibe nuestra época. No sabemos bien enunciar cuál es el momento histórico que estamos viviendo. Hay autores que hablan todavía de la posmodernidad, hay algunos que enuncian la idea de una postmodernidad. Incluso hay otros pensadores que nos hablan de una hipermodernidad o una hiperposmodernidad, mejor dicho, haciendo referencia a las nuevas lógicas del consumo, de la tecnología y de, digamos, las estrategias de globalización a las que asistimos en la actualidad. Lo cierto es que no hay todavía una noción unívoca, compartida, de cuál es la época que estamos transitando. Y esto ya es un indicio de que estamos en un momento de transformaciones muy álgidas, de transformaciones muy rápidas y que a veces exceden nuestra capacidad de respuesta. En la última década, retomando los puntos anteriores, no solo ha cambiado la forma en la que nos comunicamos, sino también lo que decimos. Es decir, no solo cambia la forma, sino también el fondo o el contenido. Cambia cómo decimos las cosas y a través de qué medios lo hacemos. Y en ese sentido resulta pertinente traer a la discusión a Jesús Martín Barbero, un pensador latinoamericano clave en términos de la comunicación, que afirma que los seres humanos hemos pasado de tener el foco de nuestra atención en los medios a operar o trabajar a través de las mediaciones. Es decir, más que centrarnos, por ejemplo, en la tecnología como un objeto, debemos observar, debemos afinar la mirada sobre las prácticas, los sentidos y las relaciones sociales que se tejen, se construyen y devienen a través justamente de el artefacto tecnológico. En este sentido, me gustaría traer también a la reflexión a un pensador que ha estado muy vigente en los últimos años y que ha permitido ir rompiendo, ir abriendo las barreras entre Oriente y Occidente, que es Byung-Chul Han. En su libro No Cosas, este filósofo surcoreano que se hizo muy conocido particularmente en la pandemia, plantea que en la actualidad la relación de los seres humanos con los objetos ha cambiado. Las cosas han ido perdiendo paulatinamente su presencia física y su peso simbólico, y se han ido transformando en entidades sin un cuerpo, mejor dicho, en datos. Pongamos un ejemplo concreto. Antes
décadas atrás para escuchar música teníamos a disposición los discos, los cassettes, los vinilos. Hoy accedemos a la música mediante suscripciones en plataformas como esta en la que se está escuchando este podcast y en las que dejar de pagar la suscripción mensual o anual implica perder el acceso a esa música. Es decir, yo tengo una música que es y no es al mismo tiempo mía. Se ha roto entonces, o se ha transformado, porque roto tal vez sea un término muy radical, la relación estética con el objeto. Es decir, la relación del cuerpo que percibe, que toca, que pone toda su sensibilidad en pos del conocimiento estético de las cosas. Y esas transformaciones no solo afectan pues nuestra cotidianidad en las cosas más simples y sencillas como puede ser el gusto por la música, sino que también están transformando nuestras prácticas educativas. Y acá hay que tener en cuenta varias cosas y quiero hacer el siguiente caveat. No significa que el uso o la mediación de la tecnología nos aliene totalmente de nuestras posibilidades estéticas, de nuestra percepción. De hecho, este mismo podcast implica ya una relación estética con las cosas. Hay un proceso de escucha, hay una voz que se pone en el escenario, pero sí es importante tener en cuenta que esta mediación de las pantallas, de los dispositivos, de los artefactos tecnológicos, ha derivado en la condensación de objetos que, al ocupar un espacio menor o un espacio paralelo, como puede ser, por ejemplo, el ciberespacio, nos obliga a repensar los vínculos, los lenguajes, incluso los tiempos en los que nos relacionamos con las cosas que nos rodean. Y entre esas cosas que nos rodean aparece entonces la idea de el espacio, del espacio social, como una sociedad red. Esta es una idea de Manuel Castells, sociólogo español, que pone la lupa sobre un asunto muy interesante y es pensar que la comunicación se puede organizar de una manera distribuida e instantánea en la que yo, por ejemplo, a día de hoy puedo acceder desde mi teléfono a imágenes de lo que ocurre casi que en tiempo real en este momento en la Franja de Gaza. Pero digamos que esta posibilidad también nos abre una nueva tensión, y una nueva tensión que nos invita a pensarnos cómo entonces podemos intentar adaptarnos a una lógica comunicativa que se transforma de una manera tan rápida, más rápida inclusive, que excede pues nuestras capacidades humanas. Y acá creo que es importante entonces empezar a situar el asunto de la escuela, que es finalmente lo que nos convoca en esta reflexión. Y es que si vamos, por ejemplo, a la lectura de Foucault y al desarrollo que este autor francés hace de la teoría arquitectónica del panóptico desarrollada por Jeremy Bentham, nos damos cuenta que la escuela, como la conocemos hoy, que podríamos decir pues ya a la luz de estos tiempos es una escuela tradicional, aún responde a una lógica del disciplinamiento, un disciplinamiento del cuerpo, un disciplinamiento inclusive del espíritu. Y en esa lógica el maestro es un emisor, en esa lógica el maestro es también un policía, en esa lógica el maestro conduce al estudiante, que es el receptor, que está inmerso en un sistema, en una estructura de poder hacia una meta determinada. Pero digamos que esta forma de pensar la educación ya vemos que empieza a quedarse atrás respecto a las peticiones o a las demandas del mundo en la actualidad. Entonces muchas de estas estructuras escolares digamos que permanecen ancladas, anquilosadas a un modelo que no se mueve al ritmo en el que se está moviendo el resto del mundo. El problema entonces es que el mundo cambia y la escuela pareciera que aún se aferra a mantenerse en esa idea, en esa estructura de tener X cantidad de estudiantes por aula, un maestro, unas horas organizadas
de determinada manera, 6 horas en las que a los estudiantes se le entregan una serie de contenidos organizados por currículo, etcétera. Pero también hay una realidad a la que hay que atender, y es que por más que la escuela intente mantenerse todavía erigida, organizada en un sistema que le ha funcionado en los últimos siglos, las tecnologías ya están en las aulas. Hay docentes que han hecho una cantidad de esfuerzos y que buscan mantenerse ayornados, actualizados, y buscan integrar las dinámicas del aula con las tecnologías de la información y de la comunicación que ya están ahí. Y en este sentido es importante considerar un punto de ruptura que es fundamental, y es que hoy ni las escuelas ni las universidades son los únicos lugares de circulación y denunciación de los saberes. Y esto es muy importante porque ya nuestros estudiantes pueden aprender desde las redes sociales, desde los videojuegos, a través de foros, memes, plataformas digitales. Pues el mismo sentido de esta maestría nos abre la posibilidad de continuar con un proceso de formación sin la necesidad de una presencialidad absoluta en un aula, en una universidad. Esto implica entonces una descentralización del conocimiento. Y frente a esto, ¿qué podemos hacer como agentes de la educación? ¿Cómo podemos enfrentar a un mundo que está hiperconectado? Henry Jenkins, por ejemplo, nos habla de una cultura participativa. Y este sentido de la cultura participativa implica que los jóvenes no solo consumen contenido, es decir, ya no son solo unos receptores de un cierto conocimiento, sino que además lo producen, lo resignifican y lo ponen en circulación. La alfabetización, lo que hemos entendido como alfabetización digital, entonces implica también saber navegar, pero más importante, saber interpretar, saber crear en múltiples lenguajes y plataformas, y saber qué tipo de conocimiento ponemos a circular. Ese punto es fundamental porque yo creo que es como el clic de la cuestión que parece enfrentada eventualmente, y es que las tecnologías de la comunicación y de la información parece que se le desbordan eventualmente a las capacidades de la escuela. Pero entonces, y ha sido un tópico que se ha tratado durante este curso, no se trata ni de un asunto de tecnofilia ni de un asunto de tecnofobia, sino de pensar cómo podemos formar ciudadanos que son ya nativos digitales, que sean críticos de esa información que circula en las redes. Emilia Ferreiro, por ejemplo, nos comparte la idea de que cada revolución en la tecnología de la escritura transforma, por ejemplo, el conocimiento. Y esto nos lleva a una serie de preguntas que pueden ser, si se quiere, de orden epistemológico. ¿Cuál es el conocimiento que está circulando en redes? ¿Quiénes lo legitiman? En tiempos de fake news, de inteligencias artificiales generativas que crean un contenido que es cada vez más difícil, en el que cada vez es más difícil diferenciar la producción humana de la fabricación del algoritmo, por decirlo de cierto modo, hay un desafío, es un desafío a la autoridad del saber, y ese desafío nos obliga a pensar en cómo podemos formar ciudadanos con una capacidad crítica, con una capacidad de discernimiento. Eso sería casi pensar, si se quiere, como en una especie de neoilustración. Tendríamos que pensar en estudiantes que sean ciudadanos digitales, que esto ya es inevitable, pero que sean ciudadanos digitales mayores de edad, en el sentido, por ejemplo, en el que nos lo presentaba Kant, capaces de hacerse cargos y hacerse responsables de sus interacciones en redes, que esto es un tema pues que nos daría para otro capítulo, pero también capaces de discernir a través de la capacidad de análisis crítico qué es lo que circula, qué contenido se produce, cómo se produce, bajo qué lógicas, a quién le sirve ese contenido, quién lo legitima, por qué se legitima, cuál es el capital cultural que hay detrás de esto. Inés Dussel, por ejemplo, nos señala que las tecnologías digitales
tienden a alterar o a transformar, mejor dicho, no solo las herramientas, sino también la subjetividad. Y la subjetividad, particularmente pensada en el tiempo de la escuela, implica la transformación de los tiempos, de los ritmos de atención, de las formas en las que se ejerce la autoridad e incluso del vínculo pedagógico mismo. Entonces, cuestionémonos si como formadores, como instituciones, estamos preparados para afrontar este nuevo mapa de la interacción y de la comunicación. Y si es posible, como lo mencionaba anteriormente, formar ciudadanos digitales críticos en un contexto en el que ya hay una saturación informativa. En este sentido, es urgente que nos repensemos el modelo comunicativo escolar, pasar de una transmisión, y transmisión ya es un término complejo, vertical del conocimiento, a una educación que sea más dialógica. Volver a esa propuesta siempre vigente de Freire de evitar la educación en términos bancarios y tratar de promover una educación emancipadora. Pero esa educación emancipadora debe considerar al estudiante también como un productor de conocimiento, como un agente que tiene poder en la medida que tiene acceso al saber y que nosotros debemos acompañar para que ese acceso que tiene al saber sea un acceso adecuado, sea un acceso bien dirigido. En ese sentido, es importante pensar o evitar caer en el pánico de pensar, mejor dicho, que la tecnología está planteada para reemplazar a un docente a través de un video. Es necesario considerar entonces que esa educación emancipadora a la que le estamos apostando requiere un acompañamiento, requiere un contexto y requiere un pensamiento crítico. Lo anterior, porque también se han dado casos de instituciones educativas en las que, en el afán de integrar las tecnologías de la información y la comunicación, el profesor entonces dice, bueno muchachos, bueno chicos, chicas, veamos este video y saquemos estas conclusiones o hagamos este examen sin poner en ese espacio de conocimiento otro tipo de cuestionamientos. Entonces, hoy, con las herramientas digitales que tenemos a mano, podemos intentar hacer de la escuela un espacio apto para la emancipación y para la libertad, un espacio de creación colectiva de sentido, de conocimiento. Cristóbal Cobo nos habla, por ejemplo, de competencias metamediáticas, en las que no basta saber usar la tecnología, sino que hay que entender cómo esa tecnología nos afecta, cómo nos condiciona, y cómo nosotros también como agentes tecnológicos podemos resignificar sus usos. Desde una perspectiva ética, por ejemplo, que como lo decía anteriormente puede darnos para un nuevo capítulo, nos cabe la pregunta, ¿estamos realmente formando sujetos críticos o estamos quedándonos también como agentes pasivos en dejar que nuestros estudiantes sean simplemente consumidores de estímulos? La escuela no puede ser un museo de prácticas obsoletas, ni puede ser un reflejo automático del mercado digital. La escuela debe ser un laboratorio de sentido en el que el diálogo, la escucha y la creación tengan lugar, tengan voz, porque comunicar no es solo emitir mensajes, es habitar un lenguaje, una casa común, crear puentes y formar comunidad. Y si queremos que las tecnologías estén al servicio de la educación, tenemos que preguntarnos no solo qué mediaciones usamos, sino para qué y desde dónde nos comunicamos. Compañeros, compañeras, docentes, la reflexión en torno a estos temas sigue vigente, continuará nutriéndose. Es imposible llegar a una respuesta absoluta en este momento. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar y ojalá hasta un próximo episodio.